Bienvenidos de nuevo a su rincón favorito de chismes jugosos y noticias candentes del espectáculo. Su presentadora estrella es tu, AQ, súper recargada y lista para destapar los secretos ocultos del mundo del entretenimiento. CU Superíndice 3 los trata la vida hoy. Espero que es tu copyright fabulosos, radiantes y con las antenas bien paradas porque hoy tenemos una historia que va a encender las redes sociales, desatar debates apasionados y probablemente romper algunos corazones. Asu que agarren sus palomitas, a como Superíndice 3 dense en sus sillones y rense para un drama digno de la mejor telenovela turca. Porque hoy vamos a sumergirnos de lleno en un culebro Superíndice 3N de la vida real que tiene como protagonistas a dos de los actores turcos aclamados y codiciados del momento, los irresistibles Can Yaman y Demet Özdemir. Lo escucharon bien. Los nombres que todos queríamos volver a ver juntos, la pareja que incendió la pantalla con su química explosiva en Erkencikus, de nuevo en el centro de la tormenta mediática. Y esta vez, la historia es aún apasionante, rocambolesca y se atreveru a decir digna de Hollywood. Pero, ¿de qué copyright estamos hablando exactamente? Bueno, rense para el plato fuerte, los rumores, cada vez insistentes y respaldados por fuentes cercanas, apuntan a que Can Yaman habrá alquilado un avión Superíndice 3N privado para viajar desde Italia hasta Turquía y sorprender a Demet Özdemir. Un avión Superíndice 3N privado. No es broma. Estamos hablando de un gesto digno de un príncipe de cuento de hadas, de una declaración de amor cinematográfica. ¿Ya listos para analizar cada detalle, cada rumor, cada posible interpretación de esta bomba informativa? Pero antes de que nos lancemos de cabeza a este mar de especulaciones, necesito recordarles algo súper importante. Si son nuevos en este canal, si son amantes del chisme de calidad y si quieren estar al día de todas las novedades del mundo del espectáculo no pueden irse sin suscribirse. Hagan clic en el botón Superíndice 3 en el rojo y únanse a nuestra gran familia de chismosos VIP. Y por supuesto activen la campanita para recibir notificaciones cada vez que subamos un vídeo nuevo, lleno de noticias exclusivas y análisis afilados. Los estoy esperando, no se hagan los remolones. Ahora con todos ustedes debidamente suscritos y con las alarmas encendidas, vayamos al grano. Desmenucemos esta historia digna de un guión de película. Como todos recordamos con nostalgia y un suspiro de añoranza, Can Yaman y Demet Özdemir fueron la pareja del momento gracias a su arrolladora interpretación Superíndice 3N en la exitosísima telenovela Erkencikus. Ay mi gente, copyright tiempos aquellos. La pantalla pareció estallar con cada mirada, cada roce, cada diálogo entre Candy Beat y Sanemain. Su química era palpable, magnética, hipnótica. Eran fuego puro. Y como suele ocurrir cuando dos actores derrochan tanta pasión en la pantalla, los rumores sobre un posible romance en la vida real no tardaron en encenderse. ¿Eran solo estrategias de marketing para mantener el interu copyright del público? ¿O había algo algo real, algo profundo que uno a Can y Demet ayu de los sets de grabación Superíndice 3N? Esa era la pregunta que todos nos acuamos, la incógnita que alimentaba nuestras fantasías románticas. Sin embargo, como en muchas historias de amor, o supuestos amores del mundo del espectáculo, el cuento de hadas tuvo un final agridulce. Después copyright de que Erkencikus llegara a su fin, Can y Demet tomaron caminos separados. Can, con su innegable atractivo y su talento arrollador, cruzó el charco y se instaló en Italia, donde continuó cosechando éxitos con nuevos proyectos y conquistando corazones a diestro y siniestro. Demet, por su parte, siguió brillando con luz propia en Turquía, protagonizando otras series y películas que consolidaron su estatus como una de las actrices queridas y respetadas de su país. Cada uno siguió su vida, persiguió sus sueños y construyó su propio camino en el competitivo mundo del entretenimiento. Pero a pesar de la distancia y del paso del tiempo, el recuerdo de aquella pareja televisiva, la esperanza de que su amor traspasara la pantalla y se convirtiera en algo real, nunca se desvaneció por completo. Siempre quedó Superíndice 3 latente en el corazón Superíndice 3N de sus fans, esperando una señal, una chispa que reavivara la llama. Y aquí es donde la historia da un giro inesperado y se pone realmente interesante. Hace unas semanas empezaron a circular rumores, cada vez persistentes y detallados, sobre un supuesto reencuentro secreto entre Can y Demet.
Al principio, la mayoría de nosotros los ignoramos, los descartamos como simples especulaciones, como fantasías descabelladas de fans demasiado entusiastas. Pero poco a poco las piezas del rompecabezas comenzaron a encajar, las evidencias se hicieron muy contundentes y la posibilidad de que algo estuviera pasando entre Khan y Demet se convirtió en algo imposible de ignorar. Empezaron a aparecer fotos casuales de ambos en los mismos lugares, comentarios de fuentes cercanas, que aseguraban haberlos visto juntos, incluso algunos vídeos borrosos que alimentaron a UNMU, las especulaciones. La cosa se estaba poniendo seria, muy seria. Y entonces ¡boom! La bomba explotó. La noticia que sacudió los cimientos del mundo del entretenimiento turco se rumorea, se comenta que Can Yaman alquiló un avión superíndice 3N privado para viajar a Turquía y sorprender a Demet Özdemir. Un avión superíndice 3N privado, mi gente. No estamos hablando de un vuelo comercial cualquiera, sino de un gesto extravagante, de una demostración de intenciones que no deja lugar a dudas. Imaginen la escena. Can enfundado en un abrigo de cuero con su barba perfectamente arreglada y esa mirada que derrite el Ártico, llegando de incógnito a un aeropuerto turco, descendiendo de un lujoso avión superíndice 3N privado, todo para ver a Demet. Una imagen digna de una película romántica de Hollywood. Ahora bien, antes de que se dejen llevar por la emoción y empiecen a fantasear con una reconciliación épica, tengo que aclarar algo importante: no hay confirmación oficial de nada de esto. Ni Can, ni Demet, ni sus representantes han emitido declaración alguna al respecto. Todos son rumores, filtraciones, comentarios de allegados, pero, como bien sabemos todos los que nos movemos en este mundillo, donde hay humo, hay fuego. Entonces, ¿por qué copyright Can hará algo así? ¿Por qué copyright gastarse una fortuna en alquilar un avión superíndice 3N privado y viajar miles de kilos superíndice 3 metros solo para ver a Demet? Aquí es donde entran en juego las especulaciones, las teorías y las interpretaciones de cada uno. Algunos, los románticos y soñadores, creen que Can nunca pudo olvidar a Demet, que siempre la tuvo presente en su corazón y que al enterarse de que ella estaba pasando por un momento difícil en su matrimonio, decidió jugárselo todo y viajar a Turquía para intentar reconquistarla. Una historia de amor digna de un cuento de hadas moderno. Otros, los escépticos y pragmáticos, piensan que todo esto es una simple estrategia publicitaria, un movimiento calculado para generar titulares, aumentar su popularidad y relanzar sus carreras. Una forma de sacarle provecho a la nostalgia de los fans y volver a ponerlos en el candelero. Pero yo, que soy una romántica empedernida, que creo en el poder del amor verdadero y que me niego a creer que todo en este mundo es frío y calculado, prefiero creer en la primera opción. Creo que Can es un hombre apasionado, que se deja llevar por sus sentimientos, que no teme arriesgarse por lo que quiere y que si realmente siente algo por Demet, no dudará en hacer lo que fuera necesario para estar con ella. Además, no será la primera vez que vemos a una celebridad haciendo locuras por amor. El amor nos hace hacer cosas increíbles, mi gente. Ahora, la pregunta del millón: ¿cómo reaccionó Demet ante esta sorpresa inesperada? Amigos míos, aquí es donde la cosa se pone aún jugosa. Según las fuentes, Demet quedó superíndice 3 completamente sorprendida, emocionada y conmovida al ver a Can aparecer de repente en su vida. Se dice que pasaron varios días juntos disfrutando de la compa más menos ua del otro, recordando viejos tiempos, reviviendo momentos especiales y tal vez, solo tal vez, plantando la semilla de una nueva relación. Pero ojo al dato, también hay que tener en cuenta un detalle crucial: Demet está actualmente casada. Lo sé, es un drama. Demet contrajo matrimonio con el cantante Oyuzhan Koç el año pasado, en una ceremonia fastuosa que parecía sacada de un cuento de hadas. Pero a pesar de las apariencias, los rumores de crisis en su matrimonio han estado circulando desde hace meses. Algunos dicen que la relación está prácticamente terminada, que el amor se ha esfumado y que solo están esperando el momento oportuno para anunciar su separación. Otros, en cambio, aseguran que están luchando por salvar su matrimonio, que están intentando superar sus diferencias y que aún hay esperanza de que su amor prevalezca. Así que, como pueden ver, la situación es bastante complicada. Tenemos a Can aparentemente dispuesto a todo por reconquistar a Demet, casada pero con problemas en su matrimonio, y a Oyuzhan, el marido, en medio de todo este lío. Un verdadero culebrón turco digno de las mejores producciones de la televisión. Ahora, ¿qué va a pasar a partir de aquí? Demet se divorciaron de Oyuzhan y le daron una segunda oportunidad a Can.
O decidirá luchar por su matrimonio y dejar a True S el pasado. ¿Será todo esto una simple cortina de humo para distraer la atención de otros asuntos? Nadie lo sabe con certeza. Lo que sí sabemos es que esta historia ha despertado la pasión de los fans de Khan y Demet, que sueñan con verlos juntos de nuevo. Las redes sociales están inundadas de mensajes de apoyo a la pareja, de fotos y vídeos de sus momentos más icónicos y de peticiones para que confirmen su romance. La Candem Fever está más viva que nunca. Pero independientemente de lo que pase, hay algo que es innegable: la química entre Khan y Demet es innegable. Su conexión es evidente tanto en la pantalla como fuera de ella. Y aunque su historia tenga un final feliz o no, siempre será recordada como una de las parejas más queridas y admiradas de la televisión turca. Y bueno, mi gente bella, hasta aquí el chisme de hoy. Espero que les haya gustado esta historia llena de pasión, rumores y aviones privados. ¡Vaya locura! En resumen, hoy hablamos de los fuertes rumores que apuntan a que Khan Yaman habrá alquilado un avión superíndice 3N privado para sorprender a Demet Özdemir en Turquía. Exploramos los antecedentes de su relación, la química que los une, la situación actual de Demet, quien es casada pero con problemas en su matrimonio, las posibles razones de True S de este gesto de Khan, el impacto que ha tenido en los fans de ambos actores y las posibles consecuencias de este culebrón turco. Muchísimas gracias por haber llegado hasta el final de este vídeo. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo disfruté contándoles todos los detalles. Ahora quiero saber su opinión. ¿Creen que Khan y Demet deberían estar juntos? ¿Creen que todo esto es solo un truco publicitario? ¿Creen que Oyuzhan debería estar preocupado? Do copyright genme sus comentarios aquí abajo. Me encanta leerlos y saber lo que piensan. Y antes de despedirme quiero recordarles que si les gustó Superíndice 3 este vídeo, por favor, do copyright genme un like, compártanlo con sus amigos. Suscríbanse al canal si aún no lo han hecho y activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Nos vemos en el próximo vídeo, mi gente bella. Les mando un beso enorme y que tengan un día maravilloso. Chao, chao.